Listos para una inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de Cleopatra Seth. Mm, Una figura, ya sabes, envuelta en un halo de misterio y controversia. absolutamente. Vamos a ir más allá de las típicas películas y leyendas, Ajá. a descubrir a la mujer real que hay detrás del mito. Exacto. Y para esto nos vamos a basar en la información de su entrada en Wikipedia en español. Buena lección, es una fuente completísima, ¿eh? Sí. No solo repasa su vida, su familia, sino que también explora su impacto cultural y cómo ha sido percibida, bueno, pues a lo largo de la historia. Y ojo, que ya te adelanto que hay detalles que te van a sorprender. Tío. Por ejemplo, ¿sabías que Cleopatra hablaba un montón de idiomas? Ah, sí, muchos. Muchísimos. Caramba. Egipcio, griego, etíope, hebreo, árabe Uf, e incluso latín. no me digas. Algo rarísimo entre los gobernantes de la dinastía tolemaica. Claro, es que hay que tener en cuenta que los tolemaicos, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, pues formaban una élite que a menudo se distanciaba de la cultura egipcia. Que Cleopatra dominara tantos idiomas no era casualidad. Efectivamente. Era una estrategia para conectar con sus súbditos y consolidar su poder. Totalmente, una muestra más de su inteligencia y ambición. Sin duda. Y hablando de estrategias, recordemos cómo se alió con Julio César. ¿Así? ¿Cómo fue eso? No esperó una invitación formal ni nada. No, Se presentó en Alejandría sin previo aviso para defender su causa. valiente. Y lo hizo de una forma bastante peculiar. A ver, cuéntame. Según Plutarco, se coló en el palacio, En el palacio. escondida dentro de una especie de saco de dormir. No. Imagínate la escena. Increíble. Es una película de espías. Desde luego, ingenio no le faltaba, ¿eh? No es nada. Y este detalle pues nos recuerda que las fuentes romanas a menudo presentan versiones contradictorias sobre Cleopatra, Claro. con un claro sesgo. Ya. Ser una mujer poderosa en aquella época implicaba enfrentarse a la desconfianza y a una tergiversación constante de la historia. Es cierto. De hecho, ya en este punto me surge una pregunta para ti que nos escuchas. ¿Te imaginabas a una Cleopatra así? Buena pregunta. ¿Está cumpliendo con tus expectativas? Yo creo que sí, es fascinante. Continuando con su astucia política, es importante destacar las donaciones de Alejandría. Las donaciones de Alejandría. Cleopatra aprovechó su relación con Marco Antonio para recuperar territorios que Egipto había perdido, Ajá. como Fenicia y Cirenaica. Ah, interesante. Su objetivo era ambicioso: restaurar el antiguo esplendor del Imperio Tolemaico. Nada menos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque esta expansión territorial, algo común entre los gobernantes de la época, fue utilizada en su contra. En su contra. ¿Cómo? La propaganda de Octavio, quien luego se convertiría en el emperador Augusto, la pintó como una amenaza para Roma, Entiendo. una mujer ambiciosa y peligrosa. Ya veo. Lo curioso es que esa ambición, perfectamente normal en un hombre, Claro. se convirtió en un arma arrojadiza contra Cleopatra solo por ser mujer. Es increíble cómo los mismos actos podían ser interpretados de forma tan distinta, dependiendo de quién los llevara a cabo. Y para añadir más leña al fuego, Cleopatra fue la única reina tolemaica en acuñar monedas con su propia imagen, ¿En serio? una clara muestra de su poder e independencia. Desde luego. Si lo relacionamos con la propaganda romana, Sí. vemos cómo se construyó una narrativa en su contra, presentándola como una amenaza extranjera. Ajá. Pero la realidad es que Cleopatra, al igual que otros gobernantes de su tiempo, Claro. buscaba consolidar su poder y proteger los intereses de su reino. Lógico. Pasemos ahora a las representaciones artísticas de Cleopatra. Mire, Tessa. Es fascinante cómo varían, ¿A qué te refieres? desde estatuas egipcias idealizadas hasta bustos romanos, Ana. e incluso una posible representación como Venus en un mural de Pompeya. Qué curioso. Lo realmente interesante es cómo estas diferentes representaciones reflejan la evolución de las interpretaciones históricas Claro. y los sesgos culturales a lo largo del tiempo. Sin duda. Y no podemos olvidar el Cleopatra de Berlín. Un busto con rasgos sorprendentemente masculinos. Así. Masculinos. Un detalle que nos plantea una pregunta intrigante. ¿Acaso Cleopatra cultivaba deliberadamente una imagen poderosa, Es posible. jugando con los roles de género para asegurar su posición en un mundo dominado por hombres? Esa es una pregunta que da mucho que pensar. Totalmente. Estaba Cleopatra desafiando las convenciones de la época con su imagen. ¿Quién sabe? ¿Era una estrategia calculada o simplemente un reflejo de su personalidad? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Es verdad. Pero sin duda nos invita a reflexionar sobre el complejo juego de poder que rodeaba a esta fascinante figura histórica, Completamente de acuerdo. un enigma que sin duda seguirá fascinando a historiadores y amantes del misterio por igual,
Pero bueno, volviendo a su vida, me gustaría destacar la llegada de Cleopatra a Roma con Julio César. ¿O sí? Un acontecimiento que causó un gran revuelo en la sociedad romana. Imagínate a Cleopatra con su séquito y su innegable aura de realeza en el corazón del imperio. Exacto. César la alojó en su villa a las afueras de la ciudad y la colmó de atenciones. Uf, un gesto que no pasó desapercibido. No, para muchos romanos. Cleopatra representaba una amenaza, una extranjera que buscaba influir en su líder. Ya, y para aumentar la tensión, Cleopatra dio a luz al hijo de César, Cesarión. en Roma. Un hecho que sin duda encendió los ánimos de los enemigos de César. Claro, el nacimiento de Cesarión, un hijo con sangre egipcia, se convirtió en un símbolo de la creciente influencia de Cleopatra. Y este fue un factor clave en la conspiración que acabaría con la vida de César. Su asesinato marcó un antes y un después en la historia de Roma, Sin duda. pero también dejó a Cleopatra en una situación muy vulnerable. ¿Cómo logró sobrevivir en ese nido de víboras que era la política romana tras la muerte de César? Pues mira, Cleopatra era una superviviente nata, demostró una vez más su inteligencia y capacidad de adaptación al tejer nuevas alianzas estratégicas. Interesante. Su encuentro con Marco Antonio en Tarso, inmortalizado en numerosas obras de arte, fue el inicio de una relación que cambiaría el curso de la historia. Ese encuentro parece sacado de una novela. ¿Verdad? Cuéntanos más sobre este capítulo tan apasionante. Pues Cleopatra, consciente de su poder de seducción, llegó a Tarso en una embarcación fastuosa rodeada de lujo y ostentación. Su objetivo era claro. Cautivar a Marco Antonio. Exacto. Y asegurar su apoyo en un momento crucial para ella y su reino. Y a juzgar por los resultados, parece que su estrategia fue todo un éxito que ocurrió después. Pues Marco Antonio quedó completamente prendado de la reina egipcia. Su relación, que se extendió durante más de una década, les proporcionó a ambos poder e influencia. Pero también las granjeó poderosos enemigos en Roma, Una alianza que desafiaba el orden establecido. y que como era de esperar desató la ira de Octavio, el heredero de César. Efectivamente, la relación entre Cleopatra y Marco Antonio no fue solo un idilio romántico, sino una alianza política que ponía en peligro las ambiciones de Octavio. Su poder conjunto representaba una amenaza real para el futuro de Roma. Y el conflicto era inevitable. Parece una tragedia griega. Totalmente. Pero antes de hablar del inevitable enfrentamiento entre Cleopatra y Marco Antonio contra Octavio, hay un detalle que me llamó la atención al leer la entrada de Wikipedia. ¿A qué te refieres? Se menciona que Cleopatra fue la única reina tolemaica que emitió monedas con su propia imagen, un gesto que demuestra su ambición y su deseo de dejar una huella imborrable en la historia. Es cierto, y no solo eso, en algunas de estas monedas aparece junto a Marco Antonio, ambos con rasgos faciales muy similares, casi andróginos. Es posible que estuvieran intentando proyectar una imagen de poder conjunto, desafiando las convenciones de la época. Es una interpretación muy interesante. No olvidemos que Cleopatra era una maestra de la propaganda. Utilizaba su imagen de forma inteligente para transmitir un mensaje de poder y legitimidad. Su presencia en las monedas no solo era una muestra de autoridad, sino también una forma de reforzar su alianza con Marco Antonio y presentarla como algo sólido e inquebrantable. Una jugada maestra que nos muestra una vez más la astucia y la visión estratégica de Cleopatra. Sin duda una figura fascinante que no deja de sorprendernos. Totalmente de acuerdo. Cleopatra era una mujer adelantada a su tiempo con una capacidad innata para el liderazgo, y la manipulación de la imagen, su historia llena de luces y sombras, nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en el poder y la complejidad de la política en la antigüedad. Y hablando de estrategias, no podemos olvidar las famosas donaciones de Alejandría, un evento que puso de manifiesto una vez más la ambición de Cleopatra y su determinación por asegurar el futuro de su dinastía. Durante una gran celebración en su honor, Cleopatra nombró a sus hijos con Marco Antonio como gobernantes de vastos territorios, Un acto audaz. que por supuesto no sentó nada bien a Octavio y a la élite romana. Imagínate la escena: Cleopatra rodeada de su corte, presentando a sus hijos como herederos de un imperio que se extendía desde Egipto hasta Asia Menor, un desafío directo a la autoridad de Roma y una declaración de intenciones que no dejó lugar a dudas. Era un movimiento arriesgado, pero Cleopatra siempre jugó al límite. Su ambición no conocía límites y estaba dispuesta a todo para alcanzar sus objetivos. Pero como sabemos, la fortuna es caprichosa, y el destino le tenía preparado una última prueba, una batalla que decidiría el futuro de Roma-Egipto y de la propia Cleopatra. Efectivamente, la batalla de Accio marcó un punto de inflexión. El enfrentamiento naval entre las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra contra las legiones de Octavio. Madre mía. Fue una lucha titánica, un choque de imperios que decidiría el futuro del mundo conocido. ¿Puedes describirnos la escena? Me imagino que fue un espectáculo impresionante lleno de drama y tensión. Las crónicas de la época hablan de un combate feroz con cientos de barcos enzarzados en una danza mortal. Uf. El mar se tiñó de rojo con la sangre de los caídos, mientras el sonido de los tambores de guerra y los gritos de los combatientes resonaban en la bahía de Accio.
Un auténtico infierno en la tierra. ¿Y qué papel jugó Cleopatra en esta batalla? Luchó codo con Marco Antonio. Según algunas fuentes, Cleopatra comandó su propia flota de barcos, demostrando una vez más su valentía y determinación. Sin embargo, la superioridad táctica de Octavio y la traición de algunos aliados de Marco Antonio sellaron el destino de la pareja. Una derrota aplastante que supuso el fin de un sueño, el ocaso de una era. ¿Cómo afrontó Cleopatra este duro golpe? Ante la inminente llegada de Octavio a Alejandría, Cleopatra se refugió en su mausoleo, En su mausoleo. un imponente monumento funerario que se alzaba como símbolo de su poderío. Ya. Las fuentes hablan de su desesperación de sus intentos por negociar con el vencedor y evitar la humillación de ser capturada y exhibida como un trofeo en Roma. Y aquí es donde entra en juego la leyenda del suicidio con la serpiente. Ah, sí. Una imagen que ha cautivado la imaginación de artistas y escritores durante siglos. Es la versión más popular, pero las fuentes no son concluyentes. No. Algunos historiadores sugieren que pudo haber utilizado veneno o incluso una daga para acabar con su vida. Ya veo. Lo cierto es que Cleopatra eligió morir con dignidad antes que rendirse al enemigo. Una muerte envuelta en misterio digna de una reina que desafió las convenciones y dejó una huella imborrable en la historia. ¿Crees que si Cleopatra hubiera nacido hombre, su historia habría sido diferente? Es una pregunta fascinante que nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia y los límites del poder en un mundo dominado por hombres. Quizás con su inteligencia, ambición, carisma. Quizás Cleopatra habría alcanzado la gloria como un gran emperador, O quizás. o quizás los mismos patrones de poder y prejuicio la habrían condenado al fracaso. Es un enigma que seguramente seguirá generando debate durante mucho tiempo. Sin duda. Lo que sí podemos afirmar es que Cleopatra, a pesar de su trágico final, se convirtió en un símbolo de poder, inteligencia y resistencia femenina. Totalmente de acuerdo. Su historia llena de intrigas, amores y tragedias sigue cautivándonos siglos después. Cleopatra es una figura que trasciende el tiempo, su leyenda perdura como un recordatorio de que el poder, la ambición y la pasión pueden llevar a la gloria, pero también a la destrucción. Una historia fascinante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y el peso de la historia. Y con esta reflexión final damos por concluido nuestro viaje al Antiguo Egipto. Esperamos que te haya resultado interesante y te haya animado a seguir investigando sobre esta fascinante figura histórica. Desde luego. No dudes en consultar la entrada de Wikipedia en español, una fuente de información muy completa que te permitirá profundizar en los detalles de la vida de Cleopatra. Muy recomendable. Hasta la próxima.